Derecho Penal 2. Continuando entonces con el estudio del párrafo del título octavo, crímenes y simples delitos contra las personas, empezamos a dar las explicaciones respecto de los delitos que se empiezan a estudiar a propósito del párrafo primero, que son los diferentes tipos de homicidios. Y un par de cuestiones dijimos, como por ejemplo que la conducta que se sanciona es bastante simple: el que mate a otro. Conducta que está descrita a propósito del homicidio calificado en el 391 número 1. En el 391, el que mate a otro, etc. En eso consiste el homicidio, matar a una persona viva. Y a propósito de eso, dijimos que en este párrafo se contenían delitos que atentan en contra de la personalidad física de la persona, y otros que atentan en contra de la personalidad psíquica o personalidad moral de las personas. Entonces, en el primer caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de los delitos contra la personalidad física, estamos hablando de los delitos de homicidio, lesiones básicamente, y bueno, el duelo, que vamos a decir algo porque es un delito de peligro, ¿cómo se llama? Y lo que atentan en contra de la personalidad psíquica, psicológica o moral, como uno quiera llamarla, contra ese interior que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que para algunos es la conciencia, para otros es el alma, etc. Se sancionan los delitos de calumnias e injurias. Entonces, iniciamos el estudio con los delitos que atentan en contra de la personalidad física de las personas. ¿Sí? Iniciamos en el mismo orden del código con los delitos de homicidio. Entonces, algo me parece que habíamos alcanzado a decir de cuáles eran los elementos, ¿no es cierto?, para poder matar a un ser humano. Entonces, lo primero que habíamos dicho es que se puede realizar, ¿no es cierto?, la muerte. Tiene que existir la relación causal. Después vamos a hablar sobre los elementos del delito. Pero la muerte se puede causar por acción o por omisión, como otros delitos también, pero hay que decirlo. Entonces, esta acción de matar se puede realizar a través de medios positivos, a través de una acción, o a través de medios negativos, que vendría a ser una omisión. Y como decía, el resultado tiene que ser la muerte de una persona viva. Entonces, ¿cuáles serían los elementos constitutivos? Una acción o omisión, un resultado típico y una relación de causalidad. Digamos algunas cuestiones al respecto, atendido que el homicidio no está definido en el párrafo primero del título octavo. Entonces hay que extraerlos, estos elementos, de las normas relacionadas con los homicidios. Hay que extraer esta conducta de matar a otro. Entonces, se puede matar a través de una acción o de una omisión, que es el aspecto material del delito. La conducta homicida se materializa precisamente en eso, en matar a otro. ¿Por qué? Porque no se limitan ni los medios ni la forma de matar. El resultado típico debe deberse a la acción dolosa del hechor. Este es el aspecto subjetivo del delito, como ustedes estudiaron en Penal 1, ¿no es cierto? Aspecto subjetivo o moral. La muerte de la persona, la cesación total e irreversible de sus funciones vitales. Esto lo digo muchas veces porque, como van cambiando, ¿no es cierto?, los estudios y los currículos, etc., esto se estudia donde debe estudiarse, que es en ese ramo que antes, cuando yo estudié, era anual, y ahora es
semestral y además es optativo, pero para la gente que quiere ejercer el derecho penal el día de mañana, resulta imprescindible el ramo de medicina legal, creo yo, al menos en los delitos contra las personas, sobre todo los delitos que tienen que ver con lo que estamos hablando, básicamente homicidios y lesiones. Imagínense la cantidad de tipos de homicidio y la cantidad de tipos de lesiones, es decir, de causar homicidio y de causar lesiones. Y por eso que hay que entender bien esta materia. Entonces, cuando se habla de matar a una persona viva, se está hablando de hacerle a esa persona cesar todas las funciones vitales del organismo. Todas las funciones vitales del organismo, que en medicina legal, normalmente cuando uno habla así en general, se habla de la cesación de la función circulatoria y respiratoria, que son las vitales, ¿no es cierto? Pero además de eso se habla del cese de la movilidad y del cese de la motilidad. Motilidad, o sea, de la sensibilidad. No solamente la sensibilidad cutánea, sino que también la sensibilidad cerebral. Entonces, en eso consiste. Porque la muerte, normalmente, o sea, es como, no normalmente, sino que es como ocurre en un centro del organismo humano, de la persona que se muere o que se está muriendo. Pero una vez que empieza la muerte en ese centro, se empieza a propagar por el resto del organismo. Es decir, el proceso de muerte de la célula no es ¡pam!, en un momento determinado, de todas las células, digo, sino que empieza en un lugar y sigue abarcando al resto del organismo hasta que lo completa, a todo el organismo en el sentido de las células. Incluso hay células que siguen trabajando después que se han muerto el resto de todas las otras células, por algunas horas o algunos días, ¿entiendes? Por ejemplo, las células relacionadas con el pelo, relacionadas con las uñas, y siguen trabajando, es decir, y hay funciones que no se detienen hasta el último momento, ¿no es cierto?, de trabajo de esas células. Entonces, de eso se trata. Cuando una persona, ¿no es cierto?, le empieza la muerte de un ataque al corazón, por ejemplo, claro, ese es el lugar y el motor, si pudiéramos decirlo de alguna manera, que viene a expandir toda la muerte por el resto del organismo de esa persona. Pero no significa que todas las células de ese organismo se murieron con el ataque al corazón. A eso me refiero. Bien, entonces está el resultado muerte de una persona viva. Y por último, la relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado homicida, ¿no es cierto? La relación de causalidad. Ustedes se lo estudiaron, hay una serie de teorías, ¿no es cierto?, que intentan explicar cuando el resultado es producto de una acción o de una omisión. Y siendo la más importante la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿no es cierto?, o de la condición sine qua non. Ahora, pueden ocurrir situaciones en que se excluye este tercer elemento, el de la relación de causalidad, en el caso de personas que padecen ciertas enfermedades, y sobre todo ciertas enfermedades graves y terminales, o sea, irreversibles. Es decir, en el caso de una persona que está sufriendo un cáncer desde hace un tiempo, y un cáncer terminal, u otra enfermedad parecida, digamos, grave y terminal, entonces, claro, ahí la muerte es producto de la enfermedad, ¿cierto? ¿Y cómo se llama? Hay personas que incluso se dice murió de viejo. Sí, muchas personas mueren de viejo, en el sentido de que no tenían una enfermedad terminal específica, pero algo le tiene que haber fallado a la persona, aunque sea de viejo, algo, al final. Por algo cesó el trabajo del corazón, o de los pulmones, o del hígado, o del páncreas, etcétera, y desencadenó la muerte. La expandió para el resto del organismo.
Eh, entonces ahí tenemos los elementos, ¿no es cierto?, del homicidio en general, de ese matar a otro. El sujeto activo es indiferente, el que mate a otro, salvo que en algunos casos, ¿no es cierto?, se exige la participación de personas determinadas. Por ejemplo, en el caso del homicidio en riña o pelea, se exige, ¿no es cierto?, que alguien haya sido participante de la riña o pelea para estar comprendido de ese tipo legal. En el caso del infanticidio se señalan los sujetos activos. Por ejemplo, comete el infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto maten al hijo o descendiente, ¿cierto? O sea, ahí el sujeto activo tiene nombre y apellido, por decirlo así. El padre, la madre o los demás ascendientes, legítimos o ilegítimos. Así que, en general, el sujeto activo es indiferente. Claro, como se dice acá, excepto en los casos de parricidio o infanticidio, donde ahí el sujeto activo está determinado. O también el caso, ¿no es cierto?, del cónyuge, en el caso del parricidio, o del conviviente actualmente. Concepto bastante difícil de determinar en algunas ocasiones. Porque claro, hay casos en los cuales el concepto de conviviente es fácil de determinar, por personas que han vivido harto tiempo, que tienen hijos, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa de repente una relación más o menos fugaz que dejó un hijo? Fueron convivientes, si fue una relación fugaz nomás, pero quedó un hijo, entonces, ¿son convivientes? Bueno, es decir, estar juntos unos días hace una convivencia, una especie de luna de miel hace una convivencia. La luna de miel dura un par de semanas máximo, o si no, ya no es luna de miel. Ya, ¿no? Así que, ¿cómo se llama? Es un concepto que se ha incorporado. También en el caso de los homicidios por omisión, ¿cierto? Hay sujeto activo ahí determinado. ¿Quién es? El que tiene, ¿no es cierto?, la posesión de garante. Si no tiene la posesión de garante, no puede cometer un homicidio por omisión. O unas lesiones por omisión, etc. La mayoría de los delitos contra las personas, por omisión. Ahora, ¿qué es interesante en relación con los medios empleados? Los medios empleados. Pero antes de los medios empleados, y a propósito de que hablé de los medios de cómo se llama el que tiene la posición de garante, es decir, ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, muchas veces estamos hablando también de los casos de los cuasi delitos, en los cuales hay una conducta voluntaria, lícita o ilícita, realizada con imprudencia o negligencia, que provoca un resultado antijurídico no previsto o previsto, pero no querido ni asentido, habiendo una relación causal entre la acción y el resultado. Así también están los homicidios culposos. Y como dijimos al comienzo, el sujeto pasivo, ya hablamos del sujeto activo, el sujeto pasivo debe ser una persona viva, aunque no reúna determinadas condiciones, como por ejemplo una persona agónica. Y aquí se producen una serie de problemas, en el caso, por ejemplo, de una persona agónica. En el caso de una persona agónica. Ahí, ¿no es cierto?, vamos a tocar de nuevo el tema seguramente a propósito de la eutanasia, la buena muerte, el homicidio por piedad, que muchas veces se realiza por omisión y se ha realizado siempre, debe ser en todas partes del mundo, en los casos en que no está establecido por ley la eutanasia. Eutanasia. Vamos a leer un artículo que tengo aquí hace años de cuando se autorizó la eutanasia ¿cómo se llama?, en Holanda, y después otros países lo hicieron. Pero, por ejemplo, mucha gente que tiene enfermos terminales, ¿no es cierto?, parientes que están con una enfermedad terminal, y que en el hospital, la clínica, o lo que sea, le dicen, mire, mejor a los parientes, a los
parientes cercanos, ¿no es cierto? A los que lo llevaron a la persona que está terminal, le dicen, mire, mejor lléveselo a esta persona para la casa porque la ciencia ya no tiene nada que hacer acá, ¿no? Y fuera de darle algunos, no sé, pues para evitarle un poco el dolor, etcétera, que también se lo pueden administrar en la casa, pero lléveselo porque no hay nada más que hacer. Desgraciadamente, así es la cosa. ¿No? ¿Y qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Es un homicidio por omisión, visto desde el punto de vista legal, chileno. ¿Mm? Claro. Eh, pero ocurre, es como cuando ocurría el aborto terapéutico, cuando lo explicamos. Aun cuando se haya derogado la norma que tipificaba el aborto terapéutico, que ahora se crearon las 3 causales para revivirlo, ¿no es cierto? Pero igual se seguía aplicando el aborto terapéutico, porque se interpretaba contrario sensu el artículo que sancionaba al facultativo que practica un aborto, pero que lo hace en contra de su lex artis, lo realiza abusando de su oficio. Entonces, si un médico hace todo lo contrario, es decir, para salvar la vida de la madre o evitarle un grave daño a la salud, le practica un aborto, es decir, mata al feto, porque es inevitable, de hecho así lo reconocen una de las causales que hay ahora, entonces se seguía practicando ese aborto para evitarle la muerte a la madre o ¿cómo se llama? O evitarle un grave daño a su salud. Entonces son cosas que no están legisladas. Ustedes tienen que haberlo estudiado, eso me imagino, en Derecho Penal 1, ¿eh? Que se denominan las causales supralegales de justificación. Tienen que haberlas estudiado. ¿Eh? Como por ejemplo, los experimentos en animales vivos. ¿Eh? Es una causal supralegal de justificación. Todos saben, ¿no es cierto?, que se practican, estoy hablando de Chile, ya ni siquiera de otros países, todos saben que se practican experimentos con animales vivos, ¿no es cierto? Claro. En las facultades que tienen que ver con esto, evidentemente. Y ¿cómo se llama? Se le hace ¿cómo se llama? La operación que se le hace a los muertos, ¿no es cierto? A los seres muertos, se los opera y después hasta se los diseca, se estudian las partes, qué sé yo, lagartija, sapo, conejito de India, etc. ¿Saben ustedes cuáles son los conejillos de India? Los cuyes, esos son los conejillos de India. Bien, entonces todo el mundo sabe que se practican estos ¿cómo se llama? Se hacen estas prácticas porque es la única forma de aprender. Claro, pero el problema es que al animal no solamente le duele, sino que también después lo matan. Durante, por ejemplo, los experimentos que se hicieron para mandar animales en los comienzos, para mandar animales en las naves que salieron a circundar la Tierra, mandaron un gorila, ¿no es cierto? Mandaron una perra, los rusos, ¿no? Tenían animales en cautiverio que lo adiestraban para este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de los chimpancés, que dicen que son los más parecidos a nosotros, que casi tienen el 98 y tanto por ciento del ADN de nosotros, de los seres humanos, digamos, y hubo chimpancés que los tuvieron en jaulas de 1 metro de alto, pero por 20 o 30 años. Porque no sé, pues así habría que tenerlo, no tengo idea. Porque así después iba a ser el espacio en el que a lo mejor lo mandaban en la nave para el exterior. Bueno, el asunto es que esas son causales supralegales de justificación, que se practican, ¿no es cierto?, hechos que constituyen delito, pero que no están sancionados. Entonces ahí se los denomina causas supralegales de justificación. Por ejemplo, algo más aterrizado, ¿no es cierto?, o menos violento, si pudiéramos decir, o menos malo. Las lesiones o las muertes que se causan en los deportes. ¿Cuántos boxeadores a través de la historia han muerto
en el combate, en la pelea de box. Claro, no han muerto ahí mismo, no le ha pegado el combo, pero muchos han ido de ahí del ring, lo han llevado al hospital, ¿no es cierto?, con un traumatismo encefalocraneano, un TEC grave, cerrado normalmente, y han muerto en el hospital. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuántos han quedado tontos? Claro. Claro. Entonces, y no solamente en eso, sino que en todos los deportes en los que hay contacto físico. ¿Cuántas veces de una patada un futbolista le ha quebrado la pierna a otro? O el pie. ¿Qué es lo que es eso? Si yo voy de una patada le quiebro una pierna, un pie, un brazo, la cabeza, lo que sea a alguien, cometo el delito de lesiones graves, porque las quebraduras constituyen lesiones graves. Pero, si se realiza dentro de las reglas del juego, no es delito. Eso es una causal supralegal de justificación. Bueno, y así podemos seguir, ¿no es cierto?, etcétera. Todo esto se supone que ustedes, ¿no es cierto?, lo han estudiado. Lo han estudiado. No lo han leído, sino que lo han estudiado. Bien. Entonces, interesante, hablamos del sujeto activo, el sujeto pasivo, la relación causal, en qué consiste la conducta, que sanciona la ley, el que mate a otro, ¿no es cierto? El resultado típico. Y también es interesante hablar de los medios empleados. Cualquier medio, incluyendo la propia víctima, cuando se le induce al suicidio o a realizar un acto imprudente con resultado mortal, se puede engañar a la persona, ¿no es cierto? Una persona que de repente tiene ciertas deficiencias, o a lo mejor no tiene ninguna deficiencia, se lo puede engañar igual a que la propia víctima, ¿no es cierto?, se mate. Llevar a una persona, ¿no es cierto?, a pasear, qué sé yo, a un lugar en la noche, etcétera, y decirle, mira tú, vamos a sacarte un flash re bueno, decirle, te voy a sacar una foto, a ver, camina hacia allá, y no se da cuenta por las características del lugar, ¿no es cierto?, no se da cuenta la persona que hay un precipicio. Un precipicio no tiene por qué ser del porte del monte Everest, tener 9.000, casi 10.000 metros de altura. Basta con que tenga, no sé, 5 metros, 6 metros, ¿para qué decir si tiene 10, 20 o qué sé yo? Y entonces mientras se da, no, échate un poquito más atrás, qué sé yo, ¡pum! Para sacarte la foto y ¡pum! Cae al precipicio. Y como va desprevenido, cae mal, pues cae de espalda seguramente, porque va echándose para atrás. ¿No es cierto? Eso no solamente se le puede hacer a una persona que tiene algún problema mental, sino que también se le puede hacer a una persona que está en sus cabales. Entonces el autor controla el evento y cuenta con que se realicen esos sucesos. El empleo de supercherías y otros artilugios destinados a causar impresiones en personas especialmente sensibles. Claro. Hay gente, por ejemplo, aquí mismo en Arica, yo no ahora que estamos en pandemia, pero además años atrás, me acuerdo que de repente que se conversaba, qué sé yo, entre las amistades que iban donde la no sé cuantito, que tiraba muy bien las cartas, por ejemplo. Hay gente que cree en eso. Hay gente que cree que pagándole a alguien que le tire las cartas va a conseguir el amor. Y no solamente estoy hablando del sexo femenino, también del sexo masculino. Entonces hay gente que cree en eso y se impresiona con eso. Entonces se puede crear todo un cuento para decirle a una persona que vaya, ¿no es cierto?, a ver a una de estas brujas, y a lo mejor estando de acuerdo con la bruja, ¿no es cierto?, da ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, también, que se le cuentan a la bruja, sin que sepa la persona, porque si va una bruja es que ya es una persona ingenua, ¿no es cierto? Entonces, la bruja le dice, mire, se va a morir su hijo mayor el lunes, por ejemplo. A lo mejor le da un ataque a la persona. O a la persona, ¿no es cierto?, que la llaman diciéndole a las 3 de la mañana, una mujer viuda, siempre se pone el mismo ejemplo,
a una mujer viuda, las mujeres son más sensibles en ese sentido, y le dice, mire, su hijo, la señora tiene un puro hijo, ¿no es cierto? Y viuda, no tiene a nadie más, digamos, así directo, ¿no? Le dice, mire, su hijo acaba de tener un accidente en tal parte, lo ubican, y está muriendo en la calle. ¿Qué le pasa a esa señora? A lo mejor le da un infarto. Sí, los medios pueden ser incontables en relación de 1, 2, 3, miles, no sé, miles. Claro, entonces el autor lo que tiene que tener es el control de de esas acciones, de esos efectos, ¿cierto? Y tiene que contar con ellos y utilizarlo, Entonces, los medios empleados para producir la muerte los medios empleados para producir la muerte pueden ser físicos o morales. Perdonen que lo interrumpa. Fíjense que en la ley del tránsito se sanciona el hecho de tocar la bocina. O sea, si de repente ustedes están manejando en un apuro, por ejemplo, en un apuro, la ley del tránsito, ¿cómo se llama? La ley de tránsito lo sanciona si usted toca la bocina para avisarle a alguien de que no cruce. Pero acá, si escuchan así un tremendo bullicio, es igual que en los barrios de ustedes, que pasa a Gasco, a Bastille, a todo chancho, haciendo la propaganda. Fuera de toda la propaganda de la televisión. Sí, porque así no hay fiscalización de estas cosas. No sé si escuchan. Así es la vida. Entonces el que va con la propaganda todo chancho, si uno le dice algo, le puede contestar, sí, pero estoy trabajando. Y bueno, yo también estoy trabajando. Estoy haciendo la clase. Bien, así es la vida, jóvenes. O así estamos. Pero esto hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Pasan por la misma universidad, dándose vuelta cada rato, qué sé yo. Bien, entonces los medios empleados para producir la muerte pueden ser físicos o morales, ¿no es cierto? Es decir, no tangibles, con tal que sean idóneos. Todos los que causen el resultado típico, es decir, la muerte, son aptos, son aptos. Y un medio no idóneo puede transformarse en idóneo para matar a una persona, por especiales condiciones de la persona y del hecho. Y cuando se determine que existió voluntad homicida, como el caso de una persona que deja a un niño expuesto al frío, sin abrigo, con ánimo de matarlo. Nosotros, cuando hablamos del delito de abandono de niño, ¿no es cierto? Abandono de niño, hablamos de que si la intención del autor, del actor, del sujeto activo, es abandonarlo, entonces se lo va a sancionar como autor de abandono, con los diferentes resultados que pueda tener, ¿no es cierto? Pero si la intención es matar al niño, entonces se lo va a sancionar como autor de homicidio, ¿no es cierto? Y vimos ahí también que el abandono puede realizarse de dos maneras, ¿no es cierto? Llevando al menor al lugar y dejándolo a un lugar y dejarlo abandonado, o yéndose el autor del lugar donde está con el menor y dejándolo allí abandonado. En los dos casos, ¿no es cierto?, si se trata de un menor va a tener consecuencias bastante graves para el menor, como la de que pueda morir, que es lo que estamos hablando. Entonces, bueno, los medios físicos son tantos, ¿no es cierto? Cuchillas, pistolas, revólver, escopeta, cañón, etcétera, ¿no es cierto? Empujones, combo, patada en la cabeza, etcétera. Los medios físicos son innumerables. Así que, bueno, ustedes podrán, ¿no es cierto?, hacerse la idea de una lista, si quieren, de medios. Pero los medios morales
son aquellas que oran psicológicamente sobre la víctima, como ya contamos el caso de alguien que llame, ¿no es cierto?, a una viuda y le cuente una noticia trágica de su hijo, del único hijo que tiene, por ejemplo, ¿sí? Y le cause, ¿no es cierto?, una emoción tan fuerte que le provoque un infarto y se muera la señora. Ahí hay un medio moral, una sorpresa, una impresión desagradable, malas noticias, etc. Ahora, el problema de estos medios morales es la prueba, es la prueba. Pero no por eso, eh, no pueden utilizarse. Es decir, una cosa es que a uno le prueben en juicio, ¿eh?, que utilizó ese medio moral para matar, y otra cosa es que realmente lo haya hecho así, con ese medio moral. Porque ¿cómo se llama? Cuando uno estudia un poquito medicina legal, un poquito, ¿eh?, se da cuenta de que el homicidio perfecto, ¿sí?, así como se dice, no hay crimen perfecto, eh, pero si uno ve la cantidad de crímenes que quedan sin resolver, bueno, deberíamos decir que hay crímenes perfectos, porque no están resueltos. Pueden decirle, no, pero es que no se ha encontrado esto, bueno, lo que sea, pero hay crímenes que han ocurrido hace muchos años y no se han resuelto. Aquí mismo en Arica, cada cierto tiempo salía por lo menos en el diario La Estrella, así como una especie de recordatorio para la policía ariqueña sería, creo yo, además, ¿eh?, diciéndole, mire, fíjese que aquí tenemos por lo menos estos casitos de crímenes que ocurrieron en Arica y todavía no se resuelven. Ya deben tener fácil 20 años, algunos más. En algunas ocasiones creo que ustedes mismos ya se lo han nombrado, una niña indigente, joven, que vivía cerca de los matorrales, ahí donde, con todos otros indigentes, ahí cerca del campus Velázquez. Claro, ahora está todo más construido, qué sé yo, ¿eh?, donde se construyeron ahí la parte más cerca del río, donde se construyeron ahí el supermercado, qué sé yo, esos terrenos, antes había matorrales, qué sé yo, ¿eh?, la desembocadura del río, ahí que hay debajo del puente, ese que hay ahí, al llegar al mar. Bueno, ahí mataron, porque quedó establecido que fue la acción de terceros, o sea que hubo un homicidio. Mataron a una joven y hasta el día de hoy, ahí está. Ahí está. Una persona que la misma familia dice que era indigente, ¿no es cierto?, entró a la cárcel de Hacha, ¿no es cierto?, y en la cárcel de Hacha se perdió. Imagínense qué cosa más curiosa, se perdió una persona dentro de una cárcel. Estoy hablando en sentido figurado, ¿eh?, porque unos dicen que salió de la cárcel, otros dicen que no salió nunca de la cárcel, y acá no estamos hablando de la época de dictadura, que eso, nada que ver con eso. Ya esto lleva, no sé, tiene un apodo, y es bien famoso el apodo de este pobre. Y es desaparición, otro, de los que me acuerdo así, sin pensar mayormente. Entonces, hay muchas formas, a propósito de los medios morales, para matar. ¿Eh? A una persona se la puede matar amarrándola y amarrándola de cierta forma para que no deje huella y echarle agua por la boca, por ejemplo. Y después ir a tirarlo claro, no a tirar al mar porque va a tener agua salada y a lo mejor lo que tiene en el estómago, es agua dulce, agua para beber. ¿Eh? Perdón, un segundito. ¿Cómo se llama? Entonces ahí van a encontrar que la persona, al hacer la autopsia, la operación que le hacen a los muertos, que no me acordaba recién, al hacer la autopsia van a encontrar que tiene agua dulce, y la defensa está diciendo que se ahogó en el mar, entonces ¿cómo se va a ahogar con agua dulce? Claro. Pero, no sé, hay muchas formas de matar por sofocación, etcétera. Entonces, el crimen perfecto sí es una forma de decirlo, pero en la humanidad, ¿cuántos crímenes que no se han encontrado? Por eso que en el caso, por ejemplo, de la legislación anglosajona,
hay ciertos delitos que son imprescriptibles, imprescriptibles, entre ellos los delitos de secuestro, los delitos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De homicidio. O sea, ahí tiene unas excepciones tremendas y cuando se utiliza, por ejemplo, la seguridad nacional, qué sé yo, etcétera, o tratándose de delitos comunes. Así que eso del crimen perfecto no es tan perfecto, ¿no? Siempre hay casos sin resolver. Bien. También se establece la dificultad para establecer la relación causal entre el medio psicológico o moral que se ha empleado y el resultado. Ya no solamente es un problema de prueba, sino que además un problema de relación causal. Si tomamos, como se llama, el caso de esta persona, como se llama, que la llaman en la noche y le dicen la mala noticia de su hijo y se muere de un ataque al corazón. ¿Cómo establecer que fue producto de ese llamado y no que fue un ataque provocado por otras causas? Sí, es difícil. Es difícil establecerlo, pero de que puede ocurrir, puede ocurrir. Y también de que ese medio moral, digamos, psicológico, fue el que causó la muerte, el resultado. Entonces, no hay que confundir el hecho de que pueden utilizarse estos medios morales o psicológicos y la prueba. Son dos cosas, no diré distintas porque están relacionadas, pero no quiere decir de que no existan, de que no se puedan utilizar. Imagínense si se puede utilizar hasta la propia víctima para cometer un homicidio, como les decía adelante. Si se crea todo un escenario, ¿no es cierto? Hace una trama el que planeó la muerte, como el caso tan simple que le coloqué yo, llevándolo en la noche, diciéndole, oye, tomémonos una foto acá, qué sé yo. Entonces primero sacame la foto tú y yo sé, como yo conozco el terreno, me pongo de noche, me pongo un poquito más adelante del precipicio, ¿no es cierto? Ya, entonces después cuando te toca a ti, entonces tú le decís, córrete un poquito para el lado de allá porque aquí salís más, utilizando a la propia persona. Entonces se pueden utilizar estos medios psicológicos. El miedo, por ejemplo. Gente que le tiene miedo a lo extraterrenal. Más que a lo terrenal. O sea, no quiere decir que la gente no tenga miedo que lo salten hasta en su casa. Pero también le tiene miedo a lo extraterrenal. O sea, al demonio, a Drácula, qué sé yo. ¿no? También. Porque de que hay emociones que las causan hechos que son inexplicables muchas veces. ¿no? Es decir, existen, uno se da cuenta que existen cosas que no tienen explicación. Entonces no estoy hablando de los ovnis, porque si de repente aparece el ovni uno piensa, bueno, esto a lo mejor, no sé, pues viene de otra galaxia, de alguna parte, pero de algo tangible, pues se mueve, qué sé yo, se mueve raro, pero se mueve. Y no ese tipo de cosas, sino que de cosas de otro mundo. ¿no? Claro, depende de la gente, depende del estado de ánimo también de la persona. ¿no? Depende del estado de ánimo. ¿no? Depende de lo que le haya ido pasando en su vida. Tanta cosa que le puede estar ocurriendo a la persona. Entonces, esa expresión, el que mate a otro, esa expresión general del artículo 391, el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior, bueno, pero eso es para definirlo respecto a los otros tipos de homicidios, el que mate a otro, es tan amplio que autoriza para incluir a estos medios psicológicos, estos medios morales, estos medios psicológicos. Por lo tanto, debemos concluir que sí proceden en el homicidio, estos medios morales. Estos medios morales. Esta situación en la que se encuentran realmente las personas, sobre todo en estas situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? De esta pandemia, que todo el mundo evidentemente que anda más atemorizado que antes, pues andan atemorizadas la gente porque muchos, como se llaman, perdido su trabajo, tienen que salir a luchar en el día a día,
que es diferente a los que no hemos perdido el trabajo todavía, que por lo menos no tenemos además ese problema. Después, los que tienen que salir todos los días a luchar por la vida tienen que ¿cómo se llama?, de forma física, igual, en el contacto con el otro, ya están arriesgando a que les peguen, ¿cómo se llama?, el famoso coronavirus. Y después, si además la persona ya tiene sus años y padece algún tipo de enfermedad que son las enfermedades a las que más afecta el coronavirus, enfermedades al pulmón, al corazón, etcétera, más todavía. Entonces la gente anda en una situación, en un estado de ánimo de depresión, evidentemente. Y depresiones que seguramente van a durar mucho tiempo en algunas familias completas. Imagínense esas familias que se le han muerto algún familiar a virtud justamente de este coronavirus. Esa gente no va a tener siempre dándole vueltas este famoso coronavirus de los chinitos. Va a quedar dándole vuelta toda la vida. En algún momento se va a acordar este año, el año que viene, el de otro, y así hasta que se muera, porque ya forma parte de la vida. Y si además la delincuencia, ¿no es cierto?, ya, por ejemplo, en la ciudad, en Santiago, ya la delincuencia ya se pasó, ya, ¿no es cierto?, el narcotráfico, qué sé yo, de repente, imagínense ustedes en ese estado de ánimo y de repente sienten una balacera o la balacera es todas las noches. ¿Cómo anda esa gente? Entonces es complicado. Y ahí, entonces, dependiendo del estado de ánimo, puede, ¿no es cierto?, utilizarlo a alguien que quiera matar a otro, justamente para matar a otro. Ahora, salimos, ¿no es cierto?, de los elementos objetivos del tipo penal, la acción y las modalidades de la acción en general. El elemento subjetivo es la voluntad de matar o animus necandi, que se llama. Es muy importante porque permite diferenciar el homicidio voluntario de otras figuras penales con resultado de muerte, como por ejemplo el homicidio preterintencional y el cuasi delito de homicidio. ¿No es cierto? Si averiguamos bien cuál era la voluntad del hechor, vamos a ver que hubo un homicidio y no un homicidio preterintencional que se sanciona de otra manera, según la fórmula que ha inventado nuestra jurisprudencia. Se aplican, ¿no es cierto?, las normas del concurso ideal, y se diferencia también el homicidio del homicidio preterintencional, ese tipo de homicidio que vamos a ver a continuación, que junto con otros que en los que se produce primero una acción dolosa y después la muerte. El resultado es consecuencia de una acción culposa, es decir, hay una combinación de factores ahí en donde, ¿no es cierto?, hay que darle una sanción. Pues no es lo mismo, ¿no es cierto?, sancionar a unas personas que estaban peleando en un balcón, al que le pega un combo muy fuerte a uno y lo saca del balcón y cae al vacío el otro y se mata, pero la intención del que lo mata era pegarle y causarle lesiones, ¿no es cierto?, de los combos, y no tirarlo al vacío y matarlo. Es decir, el resultado de muerte es consecuencia, ¿no es cierto?, de algo que no previó el autor y que debió haber previsto, así como el otro contendiente. Bueno, esa es otra situación que se produce. Entonces, por eso que es importante averiguar ¿cómo se llama?, la intención, en este caso, ¿no?, la intención de matar. Eso es lo que tiene que quedar claro. Por eso es que cuando uno habla de las lesiones, se refiere, ¿no es cierto?, a las lesiones de carácter físico, psíquico y a las que dejan daños en la salud en general, hablando también de que la voluntad no fue de matar. Claro, la voluntad fue de lesionar. Entonces ahí el que hiere, maltrata o golpea, ¿no es cierto?, con ánimo de lesionar, no de matar. Porque así es como describe, ¿no es cierto?, la ley después a las lesiones, a las lesiones propiamente tales, no las mutilaciones ni las castraciones. Cuando el 397 dice, el que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado
como responsable de lesiones, bueno, en ese caso graves. Entonces, interesante la voluntad de matar, esa es la que tiene que establecerse precisamente, el animus necandi. Elemento interno que solo existe en la cabeza de la gente, del agente, no de la gente, pero que se manifiesta exteriorizándose a través de hechos físicos que tendrá en cuenta el juez para determinar si la voluntad fue o no la de matar a otra persona, o si la voluntad fue otra voluntad diversa, causarle, ¿no es cierto?, otro tipo de mal. Ahora, hay algunos elementos que puede tomar en cuenta el juez para averiguar si una persona tenía la intención de matar o no, tenía otras intenciones, la intención de lesionar, por ejemplo. ¿Y qué es lo que puede averiguar el juez cuando se trata o se produce la muerte de una persona? Por ejemplo, ¿en qué región del cuerpo fue atacada una persona? Claro, si fue atacada en la yugular, ¿no es cierto? O en la cabeza, ¿eh? Existen más posibilidades de que el autor tenía la intención de matar a si la ataca en una pierna o en un pie, ¿no es cierto? Claro, también puede morirse la persona a lo mejor desangrada, si la ataca en una pierna o un pie, pero existen menos posibilidades de decir, mire, parece que aquí lo que hubo fue un homicidio, digo, desde el punto de vista del juez. Después, la relación entre el ofensor y la víctima. Claro, si un amigo, ¿no es cierto? Y si un amigo, es más difícil de creer que la situación que ocurrió y que provocó la muerte tenía la voluntad de matar este amigo, o en ella tenía la voluntad de matar a este amigo, a diferencia de si, por ejemplo, hay un portonazo en donde los asaltantes eran varios, están armados con revólveres y la persona muere de un balazo, ¿no? Porque el revólver lo llevan los delincuentes para cometer el delito, ¿no es cierto? Y murió de un balazo la persona. Bien. También la amenaza o la manifestación hecha por el culpable. Claro, a lo mejor, ¿no es cierto?, se trataba de personas que tenían graves dificultades entre ellas, ¿no es cierto? Y a lo mejor una había amenazado a la otra con que la iba a matar, esa amenaza la había hecho de tal manera que otros hayan tenido conocimiento de ella. Y en el caso hasta de si se cometió el homicidio con un arma de fuego, ¿no es cierto?, hay que distinguir el calibre, ¿no es cierto?, y la distancia desde la cual se disparó. Claro, pues si se le dio un balazo con un revólver o una pistola de un calibre pequeño, como podría ser un calibre 22, sí, también puede provocar la muerte, pero existen menos posibilidades a que, ¿no es cierto?, se le pegue un balazo a alguien con una Magnum, una pistola Magnum, o que es la que usaba un actor de la televisión cuando hacía el personaje, Clint Eastwood, que hacía un personaje, un detective, que usaba una Magnum, que era como un revólver, que pegaba un balazo, que lo tiraba para atrás al Clint Eastwood. Claro, o otras pistolas muy poderosas que se llaman una Glock. Claro, ahí uno, si hay alguno de estos elementos, ¿no es cierto?, armas de fuego, que la bala que expulsan puede atravesar una muralla. Entonces, si puede atravesar una muralla, imagínense ustedes si puede atravesarle el pecho a una persona, o una pierna, le vuela la pierna. Y si le vuela la pierna, se va a sangrar la persona igual. O sea, si no lo llevan en un minuto a la sala de operaciones. Claro. Así que el juez tiene elementos para averiguar si se trató de un homicidio o de unas lesiones, desde el punto de vista de la voluntad que tuvo el hechor. El hechor. Bien, a propósito de estas voluntades del hechor, es que se habla de estos tipos de homicidios, ¿no es cierto?, que son distintos. No distintos en cuanto al resultado o muerte, sino que porque tienen alguna característica especial, como son el caso del homicidio concausal, el preterintencional y el homicidio por piedad, que es el que yo les comenté, los que les comenté antes. En el caso del homicidio concausal, acá
La acción del hechor lo vamos a decir mejor, pero bien en general para que se entienda bien. Homicidio con causal. Esta palabra es toda junta, no es con y separado causal, es junto, con causal. Este homicidio, ¿no es cierto? O mejor dicho, en este homicidio la acción del hechor o del autor no basta para producir el resultado muerte, sino que hay una condición que puede ser anterior en el momento o posterior a la acción del autor, que es la que provoca el resultado de muerte con preeminencia a la acción del autor. Con preeminencia a la acción del autor. El típico caso en el que se hablaba, ¿no es cierto?, de estas personas que sufren hemofilia y de alguien que en una pelea o algo le da un cuchillazo, ¿no es cierto?, en un brazo, en una pierna, ¿ah? Un cuchillazo de menor importancia y la persona que tiene hemofilia, ¿ah?, muere desangrado por la hemofilia. Porque si no hubiera tenido hemofilia y se lo hubiera llevado en un tiempo razonable, ¿no es cierto?, al hospital, la persona lo habría podido sanar sin mayor problema. Entonces la causa es la que no conocía el hechor, que era la hemofilia. Porque si la conocía, entonces está utilizando la causa para cometer el homicidio. Hay un homicidio común y corriente, porque la hemofilia vendría a ser un factor que conoce el hechor. Ahí hay una discusión, hay algunos autores que dicen que no es necesario, que la tendencia parece mayoritaria, que no es necesario que conozca la causa concomitante, y hay otros dicen que no importa que la conozca. Ahí hay una discusión en términos, ¿no es cierto?, de derecho penal, etc. A mí me basta con que sepan que se trata de una concausa. Entonces esta concausa puede ser preexistente antes de la acción del autor, concomitante en el momento o superviniente después de que ya se produjo la acción del autor. En eso consiste el homicidio concausal. Tiene lugar toda vez que con intención de matar el agente ejecuta un hecho que por sí solo es insuficiente para producir la muerte, la que sobreviene por la concurrencia de condiciones o circunstancias preexistentes, concomitantes o supervinientes, ajenas a la voluntad del hechor. Aquí está tomado, ¿no es cierto?, la expresión de causa preexistente, concomitante o superviniente, ajena, ¿no es cierto?, en un sentido también de que el hechor de la acción, el que dio el tajo, por ejemplo, y no sabía que la persona tenía hemofilia, precisamente no sabía que tenía esta enfermedad. La acción del hechor es insuficiente para provocar el resultado y son las concausas las que lo determinan. Es decir, en el homicidio existe la acción de matar, pero existe una concausa anterior, durante o posterior que determine el resultado con preponderancia a la acción del hechor, que es lo que le he estado diciendo. Estas concausas no deben ser conocidas por el hechor como que la víctima es hemofílica o diabética. Bueno, aquí, como digo, acá hay una discusión respecto de que algunos dicen que incluso podría alegarse este tipo de homicidio aunque la víctima lo conozca. Claro, porque no se podría negar la enfermedad, ¿no es cierto? No se podría negar la enfermedad. También se pone el caso del diabético, en donde muchas veces ahí es el mismo homicidio, pero por omisión. ¿Quién tiene la posición de garante ahí? Es decir, la posición de cuidar al diabético que está grave. Bueno, estamos hablando de un diabético que está en la casa y que se toma una pastilla el mismo todos los días o se pone una inyección el mismo todos los días y va viviendo, ¿no? Estamos hablando de alguien que está bien enfermo. Entonces hay que darle, ¿no es cierto?, a cierta hora y una cierta cantidad de tal medicina. Entonces tiene que tener una persona, que si está en un hospital es, ¿no es cierto?, una persona determinada que es la que le da el remedio. Bien. ¿Y qué pasa si esa persona o no le da el remedio a la hora, o no se lo da en la cantidad que tiene que dársela, o le da un remedio que tiene alguna variedad en relación con el remedio que tiene recetado por el doctor, o le da agua nomás, o le inyecta agua nomás,
etcétera, ¿ah? El que tiene la posición de garante. Entonces podría producirse por acción o por omisión, ¿no? Es decir, normalmente es por omisión, no está la persona en el momento que debía estar para administrar el remedio, ¿no? Es un ejemplo más fácil, por omisión, en el caso del diabético, no del hemofílico. Y también podría darse con otro tipo de enfermedades en las que hay que administrar un remedio, ¿no es cierto?, a una persona que está grave en ese momento, personas que han estado graves y cómo se llama, y después han vuelto a la vida y siguen viviendo normalmente. El otro día dieron una pelea en donde contaron algunas cosas de uno de los boxeadores y dijeron que ese boxeador había tenido un accidente en auto, iba manejando un Ferrari, esto en Estados Unidos, iba manejando ya llaman en femenino a estos autos de marcas velocísimas, ¿no? No sé por qué, una Ferrari, una Maserati, no sé. Y que todavía no se acuerda nada del accidente de la persona, pero está viviendo normalmente e incluso participó en una pelea de un título ahí, ¿no? Así que en el momento, a lo mejor esta persona por omisión, la que tiene la posición de garante, no ¿cómo se llama? No administra el medicamento preciso que tiene que administrar a la hora precisa y en la dosis precisa y del remedio preciso, y no lo hace. Pueden darse muchas situaciones, ¿no? Imagínense, por ejemplo, estos nadadores que realizan estas pruebas que son tremendas, ¿no? Y peligrosas encima, si es que no tienen un apoyo, ¿no? Los que intentan cruzar, por ejemplo, el estrecho de Magallanes, que chilenos lo han hecho, el famoso Tiburón Contreras, son chilenos excepcionales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista deportivo, ¿eh? Cruzar el estrecho en el mar, ¿no? Estamos hablando de ¿cómo se llama?, de cosas no mayores, superlativamente mayores. Creo que también cruzó el Canal de la Mancha, cosa que han hecho otras personas. También estamos hablando del mar, en ese caso del Atlántico, ¿no es cierto? Bien. Sí, se llega a una isla, no no me acuerdo exactamente cuántos kilómetros, pero se puede hacer y muchos lo han logrado. No sé si es más o menos que el estrecho de Magallanes. La diferencia es que el estrecho de Magallanes el agua es mucho más fría y además, ¿cómo se llama?, la corriente también es peor. Bueno, pero esa es cuestión del deporte ya. Y que los que lo van acompañando en una embarcación chica, ¿no es cierto?, se manden cambiando. Sigan justamente acompañándolo por si tiene un percance en el camino la persona, que es un percance que no tiene que ver con saber nadar, tiene que ver con la resistencia, que depende además de factores como el frío, porque tanto en el estrecho de Magallanes como en el Canal de la Mancha hace frío, entonces son aguas heladas, ¿no? Entonces pueden darse muchas situaciones, ¿no? Esa se mandan cambiar los de la lancha y lo dejan ahí, le den un calambre y muere ahogado el gran nadador. O sea, si se trata de inventar situaciones, uno se puede poner a pensar y puede inventar algunos casos. Sería bien interesante porque normalmente se repiten siempre para estas cosas los mismos casos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del homicidio concausal? Primero, la voluntad de matar. Es la voluntad de matar la que lo diferencia del homicidio preterintencional, como lo vamos a ver ahora. Porque en el homicidio preterintencional, primitivamente la persona tuvo la intención de causar lesiones, como en una pelea, por ejemplo, y provocó la muerte. O tuvo la intención de matar al feto, como el que quiere provocar un aborto, y terminó matando al feto y a la madre. Es decir, al principio hubo voluntad no de matar. En segundo lugar, la muerte debe provenir de la acción combinada de los medios empleados por el hechor y de determinada concausa. En tercer lugar, la concausa debe ser conocida del hechor o no conocida del hechor. Aquí es donde hay discusión, así que se puede tener, esta discusión la crea la doctrina, así que aquí cualquiera puede opinar que sí o que no. La concausa debe ser independiente del hecho inicial, del hecho criminal. Claro.
Por ejemplo, en el caso de la hemofilia, la persona padece una enfermedad, ¿no es cierto? Y el otro, y el hechor le da un cuchillazo en una pelea a la persona. Después, y por último, la concausa de actuar en forma determinante, pero no actuar sola. Claro, si actúa la pura concausa, entonces ahí no. Si al diabético le da un ataque de diabetes y ¿cómo se llama? Y la enfermera no llegó, llegó a la hora incluso a ponerle la dosis, pero le dio el ataque de diabetes y se murió, bueno, entonces ahí sí a lo mejor la van a investigar a la persona, pero se murió de la diabetes, que era la concausa. Bien, entonces pasamos al homicidio preterintencional. ¿Cuándo hay homicidio preterintencional? Cuando el agente, el hechor, el autor, queriendo dañar la integridad personal del otro o la salud del otro, le causa la muerte. Le causa la muerte, no obstante. No querida por el autor, ni prevista por el autor. Debiendo haberla previsto, ¿no es cierto? O sea, es una situación culposa, pero previsible, claro. Aunque no sea consecuencia ordinaria y común del actuar doloso. Siempre se pone el ejemplo porque es fácil de entender, pues, de esas personas que están en una fiesta, ¿no es cierto? Y como ocurre muchas veces, empieza todo muy bonito, qué sé yo, pero durante la fiesta, ¿no es cierto? Están en una fiesta en un departamento, porque no sirve estar para el ejemplo, no sirve estar en el piso así, en el suelo nomás, ¿no? Sino que en un departamento. Y de repente, después con los tragos, ni siquiera le agreguemos otras cositas que son las que hay ahora, ¿no es cierto? Con los tragos, dos, ¿no es cierto? Que a lo mejor tuvieron una divergencia por una polola anterior o por resentimiento de uno, de otra causa, etcétera, etcétera. Empiezan a discutir, qué sé yo, y mira, ¿sabéis qué? Y se empiezan, no sé, pues se empiezan a separar un poco el resto de los asistentes, estamos en un departamento. Y se dan, bueno, normalmente en el balcón no está todo el mundo, porque están en el living, ¿no es cierto? Y se dan al balconcito, más grande o más chico, qué sé yo, y ahí se arma la pelea y se agarran a combo, qué sé yo. Y de repente hay gente que, ¿no es cierto?, tiene reacciones peores que otros, es más violenta, qué sé yo, y se produce una lucha y ¡pum!, uno de los contendientes va a dar al vacío. Al vacío. Entonces, cae del balcón y se mata, o porque el más fuerte le dio un combo, porque le dio un empujón, etcétera, pero todo dentro del contexto de la pelea, pues eso era lo que querían. Porque cuando las personas pelean entre sí, dos hombres, ¿no es cierto?, en una pelea típica, lo que quieren es causarse lesiones, ¿no? Porque esto no es como en las películas, ¿no? Y si a uno le dan un combo, ¿no es cierto?, en la boca, se le dan un combo en la boca, seguramente va a depender también de los portes, de los dos contendientes, de la salud, de la edad, etcétera, ¿no es cierto? Pero le va a causar un daño, no es como en las películas que se pegan unos golpes en la cara tremendo, ¿no es cierto? Y no sé, se chocan un poco la nariz, y lo más cómico que algunos, me da risa porque en algunos casos, ¿no es cierto?, se pegan unos tremendos combos y se rompen ahí mismo en la escena la boca, la nariz, sangre, qué sé yo, y 3 segundos después se le desaparece la sangre en la nariz. Bueno, hay algunos que hasta estos chinos, estas películas con chinos mentirosos, hasta vuelan, pues, estos karates ya, por eso es que aburridos nos parece, porque hay algunos que vuelan y volando pelean volando, el karate, o el kung fu, qué sé yo. Entonces aquí no hay voluntad inicial de matar, hay voluntad inicial de lesionar o, ¿no es cierto?, de matar al feto, no a la madre, porque donde más se da este tipo de homicidio preterintencional, donde más ocurre es con los casos de las lesiones con resultado de muerte o en el caso de los ¿cómo se llama?, de los abortos con resultado de muerte. Entonces acá dolosamente existe la intención de causar lesiones, pero en forma culposa se causa la muerte, que no es querida, pero sí previsible. Aquí no existe un dolo inicial de causar la muerte, solo de lesionar. La situación en que se comete este homicidio es un hecho previsible.
Hay dolo de lesionar y culpa en el resultado que ocurre. O sea, hay dolo al inicio y culpa en el resultado. En estos delitos se produce cuasi delito de homicidio, como ocurre en los atropellos o choques con resultado de muerte, o casos de mala praxis, omisiones, imprudencias o negligencias médicas, o en la minería, procesos peligrosos o manipulación de sustancias peligrosas, aunque en todos estos casos no existe necesariamente una voluntad de provocar algún tipo de daño inicial. Claro, pero se produce, ¿no es cierto?, el daño inicial y también se produce el resultado de muerte, un manejo de sustancias peligrosas, por ejemplo. Claro, los dueños de la mina, de la empresa, lo que sea, que pueden ser hasta los mismos trabajadores, no tienen la intención de provocarle un daño a nadie, un daño inicial, pero hasta se provoca la muerte. Una explosión, ¿no es cierto?, por acumulación de gas en una mina de carbón, es lo típico, ¿no es cierto?, que causa la muerte. Perdón. Entonces, ¿cuáles son los elementos del homicidio preterintencional? Primero, la intención o ánimo de lesionar, como dijimos, no hay ánimo de matar, y esto lo distingue de la figura del homicidio concausal. En el homicidio concausal, a lo mejor tiene la intención de matar, porque si están peleando con una cuchilla, también puede ocurrir el homicidio con una cuchilla y le causa un daño en un brazo, en una pierna, a lo mejor no tenía la intención de matar en el homicidio concausal, pero como era homeofílico, se desangra. Pero también puede que haya tenido la intención de matar. Pero si le da un cuchillazo en el brazo y se queda ahí, bueno, es difícil. Entonces ahí actúa la concausa de manera independiente. Pero acá no, acá hay intención de lesionar al inicio, en el homicidio preterintencional. El actor tuvo intención de lesionar y provocó la muerte. En el homicidio concausal su intención se dice que generalmente fue matar, pero la muerte no fue la resultante inmediata y directa de su acción, sino de la concurrencia copulativa de ésta y de determinados factores o concausas. En el homicidio preterintencional la muerte resulta exclusivamente de los medios empleados. En el homicidio concausal la muerte resulta como resultado de los medios empleados y de las concausas, que actúan además de manera determinante en el resultado. Y por último, el homicidio por piedad, o también llamado eutanasia. La eutanasia es la muerte exenta de sufrimiento que se da a una persona que padece de un mal incurable y muy penoso, por sentimientos piadosos y humanitarios y a requerimiento insistente y formal suyo. ¿De quién? Del que está padeciendo ese mal incurable, grave y doloroso. Estaba buscando un recorte que tenía del homicidio por piedad o eutanasia. Acá lo encontré. Es cortito. Imagínense que este recorte es de el 30 de marzo del 2002. Claro, como yo estoy haciendo Derecho Penal del año 1996 en la escuela. Este salió en marzo del 2002, estábamos en Velázquez en esa época. Y es a propósito de Holanda. Es cortito, así que lo voy a leer. Dice:
Eutanasia entra en vigencia. La Haya, agencia AFP. Holanda se convertirá el lunes, estamos hablando del 30 de marzo del 2002, Holanda se convertirá el lunes en el primer país del mundo que reconoce la eutanasia como un acto legal, aunque sometido a estrictas condiciones con la entrada en vigencia de la ley adoptada en abril de 2001. O sea, la ley se había dictado en 2001, pero para que entrara en vigencia en 2003, en Holanda. La ley holandesa estipula que los médicos pueden practicar la eutanasia a condición de que respeten ciertos criterios estrictos. El médico debe tener la convicción de que se trata de un pedido manifiesto por el paciente después de profunda reflexión. O sea, debe pedírselo al paciente y el médico tiene que meditar si procedería o no a aplicarle la eutanasia. O sea, ahí lo que dirá si no hay ninguna chance de poder solucionarle el problema al paciente. El paciente debe estar en una situación médica sin salida, y padecer sufrimiento insoportable. Esto se tiene muy en cuenta, esto de padecer sufrimiento insoportable. Nadie sabe, ¿no es cierto?, cómo nos va a tocar la muerte, los que no nos toca de una manera accidental, o sea, los que hemos llegado a viejos y no nos hemos muerto en un accidente, que eso le puede pasar a una persona joven también. Pero nadie sabe cómo le va a llegar la muerte. Entonces, de repente hay enfermedades que, cuando están en etapas terminales o menos terminales, son como se llama, muy dolorosas, muy dolorosas. Se dice, por ejemplo, que este Chávez que creó, ¿no es cierto?, este desastre en Venezuela, que lo atacó un cáncer, que como todas las cuestiones de ciertos movimientos se tienen escondidas, nunca se habló bien de su enfermedad, cuál era exactamente la enfermedad que padecía, etcétera, etcétera, todo como se llama, presumían, sobre todo los médicos al mirarlo, que tenía cáncer, pero nadie sabía qué tipo de cáncer. Además, en algunas ocasiones me parece que por ahí de algunas fotos se filtró que estaba como medio sin pelo, por las quimioterapias, sería, qué sé yo, pero nunca se dijo, nunca se habló de su enfermedad. Bueno, pero se decía al final ya de su enfermedad, que cuando viajaba, que cada vez viajaba más seguido a Cuba, que era donde lo trataban, las bombas que le daban de remedio eran básicamente solamente para aliviarle en parte el dolor. Claro, porque hay ciertos cánceres que dicen que son muy dolorosos. Cáncer de los huesos, por ejemplo, creo que es muy doloroso. Hay otros que, bueno, que sí causan igual la muerte, pero no son tan dolorosos. No son tan dolorosos. Y ahí es donde ahí se aplican las drogas, ¿no es cierto?, de manera lícita. Todos estos derivados de la amapola, que son los que provocan, ¿no es cierto?, son los que provocan estas drogas que son analgésicas, con las cuales se hace la anestesia, etc. Entonces el paciente debe estar en una situación médica sin salida y padecer sufrimiento insoportable. Y el médico debe consultar por lo menos a otro médico que dé un diagnóstico independiente. Y el médico debe consultar por lo menos a otro médico que dé un diagnóstico independiente. Permiso. Es entonces una causal de justificación, el ejercicio legítimo de un derecho, en la eutanasia. Es esta eutanasia
constituye un debate ya de hace mucho tiempo, ¿no? Incluso algunos escritores se han referido a ello, ¿no? Como Francis Bacon, ¿no? Las preguntas de siempre, ¿no es cierto? ¿Es admisible conocer circunstancias o reconocer circunstancias en que se pueda poner término a la vida de una persona? Reconocer circunstancias que autoricen para poner término a la vida de una persona, a su ruego. ¿Y a quién podría atribuirse tal facultad? Porque esa es la otra cosa, ¿no? El problema, ¿no? ¿Y a quién podría atribuirse tal facultad? Porque a nadie le gusta tener que realizar esa acción que tenga por objeto ponerle término a la vida de la persona. Por eso que se buscan mecanismos, ¿no es cierto?, para los efectos de que la persona simplemente no sepa, ¿no?, qué causó la muerte lícita. En el caso, por ejemplo, cuando existía la pena de muerte en Chile, los fusileros, ¿no?, los fusileros, no me acuerdo si eran 8 o 10, ¿no? No me acuerdo. Pero la mitad de los fusileros, ¿no es cierto?, tenían balas de salva. Y cuando se procedía al fusilamiento, las carabinas estaban, ¿no es cierto?, puestas así, ¿no?, afirmadas, ¿no?, las carabinas. Y no era que cada fusilero cargaba su carabina, él, qué sé yo, no. Las carabinas estaban cargadas con 5 balas, o sea, habían 5 carabinas con balas de verdad y 5 carabinas con balas a fogueo o de salva. Entonces los fusileros, claro, todos apuntaban, ¿no es cierto?, al pecho de la persona. ¿Ah? Bueno, una bala de carabina provoca daño, ¿ah?, daño importante. Entonces, 5 fusileros tenían balas de verdad y 5 tenían balas de salva. Entonces al final no se sabía quién tenía las balas de salva y quién tenía las balas de verdad. Bueno, es una forma, sí, a lo mejor más o menos pensaba que esto, que lo otro, y igual participaba en el fusilamiento porque la ley así lo decía, etc. Pero bueno, a nadie le gusta hacer esta labor. Lo mismo que cuando se aplicaba ¿no es cierto?, la corriente eléctrica en la silla eléctrica en Estados Unidos. Alguien tenía que bajar la palanca, ¿no? También se utilizaría, no sé, harían algún sorteo de los que trabajaban ahí y quién estaba ese día de turno, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de las decisiones médicas respecto de los medios de sobrevida artificial también se plantea acá. Cuando se le quita, ¿no es cierto?, el respirador mecánico a la persona. Alguien que lleva ya tiempo, ¿no es cierto?, con un respirador mecánico y que está inconsciente. U otros que están sin respirador mecánico y que ¿cómo se llama?, que no están adosados a un respirador mecánico, pero no tienen ningún tipo de actividad cerebral. O sea, lo único que no le funciona es el cerebro. El resto del cuerpo está impecable. Impecable. Como más o menos le pasó a este pobre señor, este músico argentino, Cerati, o Cerati, como se diría en italiano, que de repente, no sé, no tuvo accidente, digamos, de algún vehículo, así que se haya pegado en la cabeza, no, sino que le vino de repente claro, en el momento a lo mejor se pegó en el hombro, qué sé yo, pero no es que haberse pegado en la cabeza lo dejó inconsciente, no. Y nunca volvió, pobre, nunca volvió. Estuvo, ya no me acuerdo, estuvo meses, más de un año, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Entonces, el problema de las decisiones médicas respecto a los medios de sobrevida artificial. ¿Quién resuelve eso? Bueno, actualmente le preguntan a los parientes más directos, ¿no es cierto? El problema de la eutanasia activa y el problema de la eutanasia pasiva, que es el que les comenté al comienzo de la clase. Que cuando le dicen a los parientes, mire, hay algunos médicos que son medios poetas, le dicen, mire,
por la persona que está enferma. Le dicen, mire, esta es una velita que ya se está apagando, así que mejor llévesela para la casa. ¿No? Es medio poético, ¿no es cierto? Pero le están diciendo, mire, ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Y se han inventado cosas, por ejemplo, ese actor que hizo de Superman, Reeves era el apellido, no me acuerdo el nombre, se cayó el caballo, hacía equitación, se cayó el caballo, se dobló acá, esto que es tremendo, y quedó cuadrapléjico. Cuadrapléjico. Vivió años ahí en una silla, qué sé yo, de una manera, daba conferencias, no podía ni hablar. Y murió esperando una medicina. Él mismo aportaba para los estudios, qué sé yo, y no alcanzó. Otras personas, ¿no es cierto?, utilizan otros médicos, medios, los que tienen hartos medios económicos, utilizan otros medios, ¿no es cierto?, para ver si pueden sobrevivir. Bueno, pero es difícil cuando ya, ¿no es cierto?, la naturaleza para algunos y cómo se llama la religión para otros, ya dice que hasta aquí llegó esta persona. Entonces, lo interesante es saber más o menos cuáles son las exigencias para que podamos hablar de un homicidio por piedad. Que son las que señala este artículo que les acabo de leer. En primer lugar, debe tratarse de una persona que padezca una enfermedad grave e incurable, lo que además le tiene que acarrear un gran dolor, sufrir dolores. Porque hay algunas personas que están con una enfermedad incurable, pero los dolores que sufren son menores o con los anestésicos que le suministran los médicos, los puede ir llevando. Pero hay otros que no, como les contaba el caso del expresidente Chávez. En segundo lugar, la muerte se produce a requerimiento insistente de la persona que sufre el mal. Claro, tiene que ser así. Tiene que haber un requerimiento de la persona que sufre el mal. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, hay que averiguar si es que está admitido o no está admitido, ¿no es cierto?, la eutanasia en la ley del país. Claro, va a ser diferente el caso dependiendo de si la eutanasia está o no legislada. Un segundito, voy a tomar un poco de agua. Y el tercer requisito, entonces, es que el requerimiento debe ser formal. Es decir, la persona que está con el problema, con la enfermedad grave, incurable y dolorosa, debe pedir, ¿no es cierto?, que lo ayuden a morir. No tiene que haber dudas, ¿no es cierto?, de este pedido que hace la persona. En los países en donde está admitido esto, seguramente que habrán formularios, etcétera, declaraciones, que no sé, un ministro de fe, un pariente o alguien que etcétera. O sea, un requerimiento formal del enfermo. Y como les decía, pues hay ciertos criterios que tienen las diferentes legislaciones del mundo para tratar este tema, o para no tratar este tema, y dejarlo así nomás, por el caso de nosotros. ¿Cuáles son los criterios?
En algunos países es una eximente de responsabilidad penal. En los casos como del artículo que les leí, en el caso de Holanda, ¿no es cierto? Bueno, después, esto fue el 2002 cuando yo le leí el artículo, ¿no es cierto? Era el 2002. Después hay otros países que se han sumado, Bélgica, qué sé yo, otros países. Entonces, ahí en Holanda y Bélgica, por lo menos, es una eximente de responsabilidad penal. En otros países no es un eximente, pero es un atenuante. En Alemania, en Italia, en Noruega, en España, es un atenuante de responsabilidad penal. Y otros países no le atribuyen ningún tipo de influencia a la eutanasia en la responsabilidad penal, como es el caso de Chile. Es decir, aquí no hay legislación al respecto. Así que, si alguien, por acción o por omisión, mata a una persona viva, está cometiendo homicidio. Está cometiendo homicidio. Ustedes van a decir, sí, pero es que en los hospitales, que yo mismo les he contado, sí, es que le dicen a la persona que se la lleva a la casa, es un homicidio por omisión, sí, es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Una persona, por ejemplo, ahí en Santiago, donde viven unos amigos, ¿no? Una de las personas, uno de los vecinos de ese edificio, le dieron un cáncer ahora, este año, por ahí por febrero, esos cánceres agresivos, tremendo, rápido, qué sé yo. Y hace como 2 meses atrás le dijeron a la señora, mejor llévese, me habían hecho ya quimioterapia, radioterapia y ya no había más. Y la señora se lo llevó para su casa. Y ahí esperó, bueno, falleció, etc. Es decir, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Ahora, seguramente que no hay una denuncia. Sabe la persona, sabe que no hay más que hacer, los parientes, etc. Y claro, nadie pone una denuncia en contra de un médico, pero si se llega, como se llama, a establecer de que además el médico no es que le haya puesto una inyección o algo para matarlo, sino que le dicen mejor lléveselo porque no hay nada más que hacer. Entonces, ¿de qué omisión se lo puede también acusar? Y aunque hubiera una denuncia, se tramitara un juicio. Bien, entonces, habiendo hablado del homicidio concausal, del homicidio preterintencional y del homicidio por piedad o eutanasia, vamos a entrar a explicar los homicidios en el Código Penal ahora. Ya tenemos cuáles son las características en general, ¿no es cierto?, los elementos objetivos de los homicidios y los elementos subjetivos de los homicidios. Ahora vamos a hablar de los homicidios en el Código Penal. El Código, como lo dije al comienzo, distribuye las figuras delictivas que constituyen diversas modalidades de homicidio en orden decreciente de gravedad. Eso lo dije, empieza por el que tiene pena más alta y llega con el infanticidio, que es el que tiene pena más baja. No obstante, se plantea que debió haber iniciado por el género, claro, a partir del homicidio simple. Claro, lo lógico sería, ¿no es cierto?, que la figura base fuera el homicidio simple. Y de ahí homicidio calificado, parricidio, qué sé yo. Bueno, pero al final la cuestión de agrupación, no sé si tiene alguna importancia o no. Entonces, se distinguen 6 casos, se los dije. El parricidio, que ahora se dice que si la víctima del delito descrito en el inciso precedente, parricidio, es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio. Ese es el femicidio. Entonces, parricidio, femicidio, más graves. Después el homicidio calificado, el homicidio simple, el homicidio en riña o pelea, el auxilio al suicidio y el infanticidio, como yo les manifesté al comienzo. Entonces deberíamos empezar a estudiar, ¿no es cierto?, en el mismo orden que tenemos acá en el código, ¿no es cierto?, en el 390, ¿no es cierto?, el parricidio, que es el primero que establece la ley. El parricidio. ¿Cuáles son los elementos de este delito? Aquí
se requiere, en primer lugar, que haya bueno, están los elementos generales que explicamos, ¿no es cierto? La muerte de una persona, la relación causal y el resultado. Ya, esos son los requisitos generales. Pero ¿cómo se llama? Ahora vamos a hablar de los elementos particulares de cada uno de estos homicidios que tienen esos elementos generales de partida. Bien. En primer lugar está la relación de parentesco. Dice, matar al padre, madre o hijo a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente. Es decir, acá los sujetos pasivos están determinados. Matar al padre, madre o hijo, a cualquiera otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente. Es decir, para los efectos del parricidio, que si es la víctima cónyuge o eso ha sido conviviente, ¿no es cierto?, se equiparan. Da lo mismo ser cónyuge o conviviente para los efectos del parricidio o femicidio. Da lo mismo. Entonces hay una relación de parentesco. Ahora no se habla del parentesco legítimo o ilegítimo. Antes se hablaba de eso desde que se modificó la ley, ¿no es cierto? El parentesco, entonces acá es un parentesco consanguíneo, consanguíneo. No importa si hay o no relación de matrimonio. Segundo, conocimiento de dicho vínculo. Es algo parecido al caso del incesto. No se olviden ustedes que ahí se sancionaba al que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometa incesto con tal o cual, ¿no es cierto?, pariente consanguíneo. Acá algo parecido. Tiene que saber la persona que está matando a quien es su padre, su madre, hijo o cualquier otro ascendiente o descendiente. O a la cónyuge o a la conviviente, o cónyuge o conviviente. Tiene que saberlo. Si no, entonces no cometería parricidio. También puede darse la situación de lo que hablábamos en el caso del incesto, que tiene que conocer las relaciones que lo ligan. Acá utiliza la misma frase la ley, conociendo las relaciones que los ligan. En el 375, el que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiera incesto con un ascendiente o descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo. En el parricidio, el que, conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre, hijo, descendiente o ascendientes, o a la cónyuge o a la conviviente, o cónyuge o conviviente. Es decir, conociendo las relaciones de los ligan. Si no las conoce, no hay delito de parricidio. Sí, hay homicidio, pero no parricidio. Y el tercer elemento subjetivo es ese elemento general que tiene que existir siempre, porque es el ánimo de matar, el famoso animus necandi. Entonces, el primer elemento es la relación de parentesco, o la unión conyugal. Entonces es bien clara esa relación de parentesco, que tiene que ser consanguínea. El que, conociendo las relaciones que lo ligan, mata a su padre, al padre consanguíneo, madre consanguínea, hijo consanguíneo, no es al padre político, o sea, al suegro. Ahí le sacarían la mule, lo de la otra familia, pero no comete parricidio. No es eso que cuando llegan a otra familia le dicen al padre, le dicen papá, o sea, al padre del marido, digamos, o al revés, le dicen papá o mamá. No, a ese padre o madre no, se refiere al consanguíneo.
En relación con el parentesco, entonces, está clarito, ¿no es cierto? A quien hay que matar consanguíneo. Constituye un homicidio agravado por cuanto importa un atentado al deber general de respetar la vida humana y además un atentado contra los vínculos del parentesco que unen a los individuos por el hecho biológico o por el hecho legal de la paternidad o contra el vínculo jurídico creado por el matrimonio. Y si antes ya se criticaba esta relación de parentesco en el caso del matrimonio, de matar al cónyuge, porque originalmente, como es hasta en la cuestión religiosa, ¿no es cierto?, se toma en cuenta la sangre, para hablar de parricidio, ¿no? Caín mató a Abel, ¿no? A su hermano consanguíneo, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un atentado en contra no solamente de la vida, sino que además de la sangre, ¿no? De la sangre, tenemos la misma sangre. Entonces, primero se criticaba de que se había incluido, ¿cierto?, al cónyuge, es decir, a una relación legal, y ahora se incluyó al o la conviviente, ¿no? Es decir, ya ni siquiera se sanciona como parricida al que infringe el vínculo legal de cónyuge, sino que también una relación de hecho que a veces hasta muy difícil de probar, como hemos mencionado de repente. Entonces ahí se producen estas situaciones en las cuales hay que entrar a probar el vínculo. Si era difícil probar el vínculo de cónyuge, a veces porque había pendiente un juicio, que si bien no se sabía, medida prejudicial civil, ¿no es cierto?, que la hablamos en la otra clase. Ahora más difícil todavía va a ser en algunos casos, pues en otros no, probar esta relación que es simplemente de hecho, el vínculo de convivencia. Entonces, respecto al vínculo matrimonial, el matrimonio es producto de un contrato. Entonces, para determinar la existencia o no de este delito se deben observar las normas de la existencia o no del matrimonio, las que se fundamentan en los requisitos de existencia y validez que contempla el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Matrimonio Civil y el Código de Sánchez Bustamante, llamado Código Bustamante. La regla general, entonces, es que el matrimonio debe entenderse válido o no de acuerdo a las reglas del país en que se celebró, sin perjuicio que los chilenos casados en el extranjero igualmente deben respetar los impedimentos y o prohibiciones que establece la ley chilena. Para establecer la existencia y validez del vínculo conyugal se debe hacer de acuerdo al Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil, como dije, y las leyes del país en que se celebró el matrimonio, si es que se celebró en el extranjero. Ahora, respecto a la existencia de si el matrimonio es válido o no, cuando el homicida asesina al cónyuge, estamos hablando, del cónyuge, se pueden presentar tres situaciones. Que existe un matrimonio válido y no disuelto, que existe un matrimonio declarado disuelto por nulidad o por divorcio, ahora con separación de vínculo, y que existe un matrimonio anulable, no declarado aún disuelto, pero en el cual existe un vínculo que puede autorizar una nulidad. Bueno, vamos a seguir en la próxima clase hablando de este vínculo que dice relación con la relación de parentesco en el matrimonio. Quedamos acá entonces, jóvenes.